Bendiciones, buenos días. Soy el pastor Vladimir Bazán de Iglesia del Reino. Junto a mi esposa amada Roxana le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados, los que van a conectarse y los que posteriormente van a escuchar el mensaje. Sean bendecidos, sean fortalecidos en el nombre del Señor. La paz de Dios sea sobre ustedes. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Dale la gloria y las gracias por todo lo que sucede en nuestras vidas, amados. Este es el día que podemos respirar, que cada día, Señor, su misericordia dice que se renuevan cada mañana. Así que queremos en esta mañana bendecir tu vida. Queremos que en esta mañana tu vida pueda ser proyectada en los propósitos, en la gracia, en la asignación que Dios tiene para tu vida. Y darle la bienvenida, hermano Eduardo Ortega de Santiago. Que Dios te bendiga, Eduardito, junto a Marcelita. Fieles ahí en Facebook. Le damos la gloria al Señor por sus vidas. Somos más que vencedores en Cristo. Así que dale la gloria a Dios por ustedes. Amén. Y vamos a orar en esta mañana para que Dios nos dé la guianza de poder compartir la palabra del Señor. Amado Padre, quiero darte las gracias por este día. Gracias porque nos permite un día más despertar con vida, con salud. Bendigo también a las personas que van a ver y escuchar este mensaje, que sea de edificación para su vida, que sea de exhortación, de consolación, Padre, porque estamos viviendo tiempos donde tu gloria y tu poder se va a manifestar, Padre. Bendigo, Señor, también a mis hijos, a mi esposa en esta mañana, pidiendo también que ellos sean guardados por tu poder, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 También saludamos a Claudia Narea. Claudita, que Dios te bendiga. Qué gusto que nos estés escuchando. También bendecimos a ti, tu vida, tu familia. Amén. Bueno, y hoy quiero compartir una versión que sale en Hebreos 11. Hebreo 11. Hebreo 11, versículos del 24 al 27. Vamos a hacer un análisis con respecto a estos versículos. Ayer me estuvo hablando el Señor con respecto a estas palabras. Y dice así, Hebreo 11, del 24 al 27. Dice, por fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios por tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mira puesta en el galardón. Por fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Ayer, meditando en la palabra del Señor, leí este versículo y Dios me daba a entender de que nosotros para poder escoger a Dios en nuestro deseo de poder servir, tenemos que hacer un acto de fe, un acto de sumisión a Dios. Y acá lo dice en Hebreo 11, 25. Para poder yo escoger, necesariamente tengo que tener fe. Fe, dice, por fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo. ¿Cómo nosotros escogemos? Porque tenemos fe. Una persona que no tiene fe no puede escoger bien. Pero mire qué es lo que escogió Moisés. Escogiendo antes padecer aflicción. O sea que cuando nosotros tenemos fe, nos sometemos al padecimiento, que es algo que está dentro de la base bíblica, porque dice escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios, que tener el gozo temporal. O sea que cuando yo tengo realmente una fe genuina, escojo padecer. Escojo padecer. Es como no quitar el cuerpo a la jeringa, como se dice en un lenguaje quizá castellano o chileno. Cuando yo realmente tengo una fe genuina, yo escojo padecer. Y dejo de lado, dice acá, que tener el gozo temporal del pecado.
Y esto lo podemos nosotros confirmar en 1 de Pedro 4.1. Le pedí a mi esposa que me ayude a buscar los versículos. 1 de Pedro 4, del 1 al 2. Cuando realmente tengo la fe, escojo padecer antes que de tener los placeres temporales del pecado. Primera de Pedro 4.1 nos dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Actitud que tuvo Él, pues quien sufre físicamente o en la carne, da a entender que ha abandonado el pecado. Claro, o sea, cuando realmente yo quiero agradar a Dios, yo escojo mediante la fe el padecimiento temporal que tenemos que padecer antes que el gozo del pecado, que también es temporal. También aquí las aflicciones no son para siempre, es un tiempo que va a vivir la iglesia y que han vivido muchos cristianos a lo largo de toda la humanidad, de toda la historia de la iglesia. Hay gente que ha padecido mucho, pero es algo temporal, porque dice también Pablo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables. Pero para yo entender eso, yo tengo que tener una fe verdadera, y la fe verdadera me hace escoger padecer, y lo confirmamos como dice acá en 1 Pedro 4.1, puesto que el Mesías padeció en la carne, vosotros también armados con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó el pecado. Lo mismo se confirma acá, dice, que tener el gozo temporal del pecado. O sea, que cuando realmente yo quiero seguir al Señor, yo voy a escoger a padecer en mi carne. ¿Qué es lo que se refiere eso, amada mía, de padecer en la carne? Carne es morir a tu orgullo, morir a tu ego, morir a la justicia propia. Jesucristo nos dejó ejemplo en la cruz. Él murió siendo inocente, por decirlo. Él cargó por los pecados de todos nosotros. Él fue vituperado, bofeteado, escupido. Ahora, Él padeció obviamente en un padecimiento en su carne, físicamente, por amor a todos nosotros. Y nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Cuando muchas veces la gente te va a criticar, se va a oponer a ti, cuando muchas veces la gente va a querer refutar tus opiniones con respecto a la cristiandad, y ahí es donde tú tienes que permanecer en la palabra. Así como Moisés dice que él no prefirió, en vez de gozar de los temporales, del placer temporal del pecado. El pecado, ¿qué es lo que es? No dar en el blanco. El pecado es cuando yo me desvío de los propósitos de Dios. El pecado es cuando Dios me diseñó de una manera y yo escojo ser otra manera. Yo nunca voy a sentirme satisfecho. Siempre vamos a sentir dentro de nosotros un vacío interno. Y lo podemos ver cuando Jesucristo se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. ¿Se recuerdan ustedes? Que le dijo a esta mujer: mira, yo tengo un agua en la cual tú nunca más vas a tener sed. Y el problema es que cuando nosotros nos desviamos, pecamos, sufrimos y estamos llenos de vacíos. Por eso es que es tan importante nosotros tener una opción en la vida: padecer por Cristo para tener la resurrección de Cristo. Padecer en Cristo significa eso: morir a tu ego, a tu yo, a tu justicia propia, a morir a tus pecados, a lo temporal del pecado. Bueno, Moisés tenía todas las posibilidades, se quedaba en el templo, en Egipto, con todos los placeres como hija de Faraón. Y yo creo que cualquier persona en este tiempo sería como una hija de Donald Trump, no sé, de Putin, con todos los beneficios de un hijo de Estado. Porque un hijo de presidente, de un millonario, de un magnate, tiene muchos beneficios, muchas regalías. Quizás puede viajar a lugares que nadie puede viajar, gastar cosas que nadie puede gastar. Entonces, tenía toda la posibilidad Moisés, y él escogió, pero escogió en base a la fe. Por eso yo quiero que usted entienda esto. Dice que escogió antes padecer, o sea, que la fe me lleva a escoger padecer por Cristo, por la causa de Cristo. Y quería terminar el versículo que había leído anteriormente, 1 de Pedro 4.2, dice: para no vivir ya el tiempo restante, o sea, lo que me quede de vida, porque nosotros acá somos peregrinos y extranjeros, tenemos un nacional que está en los cielos, tenemos un par de años, hermano, no tenemos la eternidad para hacer cosas acá, tenemos un par de años, pero dice acá, restante. Él dice: para no vivir ya el tiempo restante en la carne,
en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. O sea que cuando yo escojo padecer, yo termino con una vida licenciosa, pecaminosa, para ya no vivir en eso, sino vivir en la voluntad de Dios. O sea, si yo no realmente escojo padecer, no voy a poder conocer la voluntad de Dios. Porque lo dice, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios muchas veces va a contradecir mis deseos humanos carnales. Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles. O sea, ya no debemos nosotros vivir en nuestra humana voluntad, viviendo en lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, en desenfreno, en orgías, en idolatrías abominables. Verso 4, por lo cual se extraña de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultando. O sea, que Moisés, en el llamado que él tuvo, en la fe que Dios le puso a él, a Moisés, él escogió padecer. Padecer, que tener los deleites temporales del pecado. Y esto es lo que me hablaba Dios. O sea, una persona realmente que cree en Cristo va a escoger padecer. Y el padecimiento es una obra de comisión. Dios nos habilita para padecer. No es que nosotros nos pongamos algo que queremos padecer. No, dice acá en Filipenses 1, 29. Filipenses 1:29 nos dice así, la palabra del Señor, porque a vosotros os es concedido, es una concesión. Es una concesión. Concesión. Sí. A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es concedido, es dado. Dado. No es algo que yo provoque, sino que Dios me concede padecer. No es tampoco que yo empiece a tener una vida de ascetismo, de escasez, de pobreza, porque antiguamente cuando yo era católico, yo quería una vida totalmente sin lujo, sin nada, incluso sin mujer. O sea, encerrarme en un lugar, flagelarme, no es eso. No es eso, porque eso es un error. Vamos a tener momentos que vamos a tener que padecer. Van a haber momentos donde Dios nos va a someter a prueba. Y nosotros, de acuerdo a nuestra fe, debemos escoger padecer antes que tener los deleites temporales. Y acá lo dice también en Pedro. Lo dice acá en Pedro que si es la voluntad de Dios, que padezcamos haciendo el bien y no el mal. Primera de Pedro capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así, si es la voluntad, dice, porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios. Es que quiero decir con esto que hay momentos donde usted va a tener que escoger el padecimiento, porque en ese padecimiento está la voluntad de Dios. Y yo creo que a nadie le gusta padecer, pero va a haber momentos. ¿Y por qué yo le hablo estos términos? Para que usted pueda entender cómo Dios trabaja. Porque el peor sería que yo no la advirtiera o Dios no nos advirtiera a nosotros. Si nosotros vemos la palabra, Dios siempre nos advierte, dice, en el mundo tendréis aflicción. Dios nos pone todo sobre la mesa. Él nos dice, te va a pasar esto. ¿Me quieres seguir? ¿Quieres realmente seguir? O sea, ¿estás dispuesto a padecer por causa de mí? ¿Me amas tanto como para dejar padre, madre, hijo, casa y aún tu propia vida? ¿Realmente tú me amas? ¿Quieres padecer? Entonces es una pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo? No porque nosotros nos metimos en problemas, porque debemos dejar de lado eso. No es porque yo me meta en problemas, sino por la causa de Cristo, que dice, obrando el bien. Otro versículo que también nos dice acá en 1 de Pedro 4:19. 4:19, amor. Dice la palabra acá, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
¿Ves? Dice, por cuanto también los que padecen según la voluntad, por eso que en Filipenses 1:21 es una concesión. Dios nos concede padecer. No es que yo busque padecer, sino que Dios me concede padecer cuando, ¿qué cosa? Si es la voluntad de Dios, haciendo el bien. Haciendo el bien. O sea, que cuando yo tenga aflicción, yo tengo que hacer lo contrario a lo que dicta mi alma y mi corazón. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en aflicción, lo primero que se nos viene a la mente es cuestionar a Dios o preguntar o decir cosas. O la queja. O la queja avanza. O la incredulidad. Hay una palabra que dice en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es lo que gloriamos? Porque el peso conforme a la tribulación que tú sufres, es el peso de gloria que viene sobre tu vida. Por eso no tienes que tener temor. Jesucristo dijo, que no temamos, porque yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y esa palabrita es la que tienes que recordar, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y esa palabra, yo he vencido al mundo, es la que tiene que quedar grabada en tu corazón y en tu alma y en tu mente. Estar dispuesto y saber que a pesar de la tribulación, el peso de gloria que va a venir sobre ti va a ser mayor. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A veces somos demasiado impacientes, queremos las cosas ya. Y a veces a través de la tribulación aprendemos a tener paciencia. En Romanos 8:17, también nos dice, habla de esto. Es un tema quizá a lo mejor que no se habla mucho en la iglesia, pero que yo lo veo en la Biblia. Vemos en la vida cristiana. Claro, en la Biblia, en todos nosotros. Entonces sería un error mío no hablarle de esto. Y tenemos que saber padecer. Sabemos que cuando venga el padecimiento, cuando yo estoy haciendo el bien, debo encomendar mi alma a Dios. O sea, que Dios la va a guardar. Romanos 8:18. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Hay que estar juntito al Señor, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que cuando nosotros estamos pasando algún padecimiento por la causa de Cristo, en la revelación también vamos a ser glorificados. Dice, si hijos, también herederos, pero por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. O sea, así que no hay padecimiento, no hay glorificación. Va relacionado. Dios permite aflicciones a su pueblo para que cuando venga la gloria venidera que va a manifestarse, sea mayor en aquellos que realmente están padeciendo por la causa de Cristo y por la justicia. Busquemos otro versículo que sale en Primera de Tesalonicenses 1:15. Ahora también quiero decirte que Dios siempre en la tribulación te va a consolar, porque Él enjuga nuestras lágrimas. En 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahí que dice en todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que no tenga temor. Si viene la tribulación, porque a todos nos va a pasar situaciones adversas, al malo, al bueno, al justo, al injusto. Pero la gran diferencia es que cuando tú estás en Cristo Jesús, Él consuela tus lágrimas, Él las enjuga, Él está contigo, Él te fortalece, Él te llena de esperanza y te llena de su presencia y su gloria. Amén. ¿Qué versículo usted leyó, amor? Esto sale acá en 1 Corintios 1:4. No, 2 de Corintios. Perdón, 2 de Corintios 1:4. Bueno, a mi esposa se saltó a otro punto que quería llegar, pero ya que lo tomó. Mire, dice, ¿por qué es necesario que usted y yo padezcamos? Para que nosotros podamos ministrar lo que recibimos de Dios. Una persona que no ha padecido no puede dar lo que no tiene. ¿Me entiende usted? O sea, mira, dice acá, bendito sea, 2 Corintios 1:4, que nos consuela en toda nuestra tribulación para que nosotros podamos, nos capacita, dice, para que podamos consolar
a los que están en cualquier tribulación. O sea que yo, para poder consolar a un hijo de Dios, a una persona, debo haber pasado alguna tribulación en mi vida, alguna prueba, para que yo le otorgue la consolación. O sea que yo recibo de parte de Dios y yo transmito lo que he recibido, se lo transfiero a otro. Así dice, podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados. Porque más arriba el verso 3 dice, Padre de toda consolación. Entonces, cuando estamos pasando circunstancias, ¿sabe por qué? Porque un día nosotros vamos a tener que ministrar esa misma consolación, esa fortaleza a otras personas. Nosotros no podemos consolar a personas si nosotros no hemos sido consolados por Dios. No podemos dar de lo que no hemos recibido. Esto es importante en la vida cristiana. Aquí no se trata de un conocimiento, aquí se trata de experimentar de parte de Dios la consolación. Y cuando yo recibo, yo puedo impartir. De lo que recibo, de lo que tengo te doy. De lo que tengo, te doy. Una persona que no ha padecido persecución, no ha recibido rechazo, calumnia, es muy difícil que te pueda entender. Es muy difícil que te pueda abarcar. Pero una persona que ha padecido rechazo, calumnia, traiciones, va a tener la capacidad de consolarte y de entenderte y de amarte y de abarcarte. Y se cumple lo que dice la palabra. Dice que nosotros que estamos siendo consolados, vamos a consolar a otras personas, dice, consolar a los que están en cualquiera tribulación. Vamos a poder entender a la mamá cuando sufre con la hija, a los hijos, a los padres, a los hermanos. Vamos a poder entender y consolar. Y esta consolación obviamente viene a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la única persona que realmente nos puede consolar. Y cuando yo recibo la consolación, me va a brotar y voy a poder ministrar a aquellos que realmente están pasando cualquier tipo de padecimiento, tribulación o persecución. Todavía nosotros no hemos visto persecución acá en Chile. Recién estamos quizá a los albores y un pequeño albore ya con ciertos tipos de leyes, porque la persecución que viene es a través de leyes, donde van a prohibir ciertas cosas y cada vez esto, si no nos levantamos como iglesia, esto va a ir creciendo, aumentando. Por eso es necesario que la iglesia se levante en oración, no tanto para que no vengan leyes, sino para que la iglesia pueda brillar en los lugares donde realmente tiene que brillar, lugares de autoridad. Ahí tiene que estar la iglesia. La iglesia no es para hacer nuestro culto evangélico dentro de un círculo cerrado, sino es para extender eso y ser luz. El texto que quería nombrar acá es en Primera de Tesalonicenses, también en Segunda de Corintios, mientras busca el versículo a mi esposo, dice 4:17, porque esta leve tribulación, ¿sabe cómo Dios ve estas tribulaciones temporales? Leve. Es leve tribulación. Momentánea, porque es en un momento. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa gloria es eterna. Por eso que vale la pena padecer por Cristo. Vale la pena sufrir por Él. Porque el eterno peso de gloria viene sobre nosotros, amados. Así que no tengamos temor frente a las circunstancias adversas. Mire, yo pasé ¿cómo se puede decir la palabra? Un sufrimiento en mi carne, por decirlo así. Me tuvieron que extirpar un tumor. Y el Señor me enseñó una gran lección. Me dijo el Señor, es necesario pasar por la cirugía del espíritu para poder sacar aquellos tumores dentro de la iglesia, aquellos tumores dentro de nuestra vida cristiana. Es necesario pasar quizá por una operación quirúrgica del espíritu que es dolorosa, angustiante, pero necesaria. Porque aprendemos la paciencia, aprendemos a depender de Dios, aprendemos a buscar su rostro, aprendemos a encomendarnos más hacia Él, aprendemos a confiar más en Dios. Y la vida cristiana es práctica. La vida cristiana se vive con Dios a diario. No tan solo un conocimiento mero, sino es un vivir diario con Dios. Por eso es importante, amados hermanos santos del Señor, que entendamos que el que está dentro de nosotros es Jesucristo Nazaret y que nos armemos de ese pensamiento. Amén. La fe es una vivencia, no es una información. Entonces muchas veces nos informamos, pero no vivimos.
Voy a volver a repetir. La fe es una vivencia, no una información. No, tú no estás adquiriendo aquí información, tú estás recibiendo acá conocimiento de la palabra de personas que padecieron, porque el que escribió los textos que hemos nombrado han sido personas que han padecido por la causa de Cristo y ellos pudieron entender mediante el Espíritu Santo qué realmente significa padecer y por qué Dios permite que padezcamos por la causa de Él. En 2 Tesalonicenses 1:5 dice: señal evidente del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis. Para nosotros poder ser dignos del reino de Dios, tenemos que padecer. Por eso es que muchos lo llaman, poco lo escogido, que el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el reino demanda, es morir, es avanzar, es morir al hombre viejo. Es necesario morir al hombre viejo, porque si no morimos a esta cáscara humana, carnal, por decirlo así, no podemos resucitar. La semilla, una semilla que usted vea, ¿cierto? Tiene una cáscara dura. Para que esa cáscara dura pueda abrirse y salir la vida interior de esa semilla, es necesaria pasarla por un proceso de remojo y de entierro. Un entierro en la tierra. Y la tierra es semejanza a las tribulaciones, a la angustia, a las situaciones que soportamos, para que la vida de Dios pueda fluir en nosotros. O sea, es necesario pasar por tribulaciones para entrar al reino de los cielos, dice la Biblia. Y ese morir significa persecución, se van a burlar de ti por ser cristiano. Quizá tu familia te va a dar vuelta a la espalda por ser cristiano. Te van a decir, ay, este canuto, esta canuta. Pero si tú perseveras y sigues fiel a Dios, esa misma gente que te está atacando es la que se va a convertir en el día de mañana, porque van a ver tus convicciones. Y ese versículo que leyó mi esposo acá en 2 Tesalonicenses 1:4 dice: por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe. Dice, y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y la palabra soportar en el griego es anechomai, que significa sostenerse, perseverar, tolerar, aguantar, mantenerse en pie. Por eso que es tan importante que en el momento de la tribulación, estimados santos del Señor, no nos quejemos. Demos gloria a Dios. Gracias, Señor, porque dice, gózate en la tribulación. Uy, qué difícil. Es difícil gozarse en la tribulación, ¿no es verdad? Ay, Señor, gracias porque sufro. Es difícil. Pero en el Espíritu es posible, porque esa es la fe que vence al mundo. Por eso que cuando estés sufriendo, seca tus lágrimas, mírate al espejo y dile, Señor, tu palabra dice que me goce. Lléname del gozo del Espíritu en esta tribulación, pero que yo aquí te adoro, te alabo, te exalto, te glorifico, porque tú eres mi Dios. Eso experimenté yo al salir de la operación. Llena de dolor, llena de muchas cosas cuando me sacaron de la operación. Pero ¿sabe qué? Empecé a adorar a Dios y a darle gracias por el dolor que sentía. Amén. Me acordé de ese versículo. Y empecé, gracias, Señor, por esta operación. Sacaste lo malo en mí. Y quizás no tan solo lo humano, sino también la parte espiritual en el trato que Dios hace con nosotros en medio de una tribulación. Y empecé a gozarme. ¿Sabes? Yo sentí una unción del Espíritu que era como Dios mismo ahí conmigo. Yo creo que mi esposo me vio cuando salí de la operación. Sí. Que en ese momento yo sentí su presencia, sentí que Dios ahí estaba a mi lado, que Él me consolaba, me confortaba. Y fue Dios quien sanó mi vida y sanó mi alma. Amén. Bueno, Dios obra en nosotros para que podamos poder ministrar a otros. Aquí algo que me llama la atención en Hebreos, que habla de la fe, pero me di cuenta que hay dos palabras que yo quiero resaltar, que también me causan inquietud, una sana inquietud, obviamente. Dice en Hebreos 11:26, considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. No sé si, Señor, cómo Moisés tuvo o cómo tuviste la capacidad de mirar, porque ya no está hablando de algo que no se ve, está hablando de algo que se ve. Entonces,
cuando nosotros nacemos de nuevo, Juan capítulo 3 dice que el que nace nuevo puede ver el reino de Dios. Y no está hablando de una vista natural, sino de una vista espiritual. Que cuando yo nazco del agua y del espíritu, los sentidos espirituales se abren y yo puedo ver. Veamos ese versículo, amada mía, Juan capítulo 3. Puesta la mirada en el galardón. Sí. Por eso cuando usted pone su mirada en Jesús, cesa toda esa angustia, ese dolor, porque dice, gracias Señor, porque esto me lleva más a tu gloria, a tu reino, al cielo, a la unción de su Espíritu, y vale la pena, hermano. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena ser repudiados o feteados por amor a Él. Permanezca fiel a Dios. Dios conoce su corazón. Si te vituperan, si te critican, si hablan mal de ti, gózate, gózate, porque Dios conoce tu corazón. Y van a decir muchas veces mentiras. Como dice acá en Mateo, dice que vamos a ser vituperados, nos van a cuestionar nuestra cristiandad quizá, te van a cuestionar los intentos de tu corazón. Pero acá lo importante es que Dios conoce tu corazón y agrada a Dios. No agrades al ser humano, porque el ser humano siempre va a encontrar pifia en ti, siempre va a encontrar problema en ti. Pero si tú agradas a Dios de corazón, lo importante es la opinión que Él tenga de ti. Leamos lo que dice en Juan 3:3. Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo. Esto me dice seguro, pero recontra seguro, dice, que el que no nazca de nuevo no puede ver. Yo le digo, pero si la fe dice acá que no es por vista. Bueno, acá está hablando de que tenemos la habilidad espiritual de poder ver. Por eso es que hay hermanos que ven visiones, ven ángeles. Y yo creo que la fe nos lleva a eso, a poder, nos abre el mundo espiritual. ¿Y por qué muchas veces no podemos ver? Hay una visión interna. El corazón abre la dimensión del espíritu para que sea vista solo se requiere un corazón sano y limpio que pueda ser entrenado en poder ver. Acuérdense que nosotros, mire, yo anoche me di cuenta, y acá más adelante se lo voy a decir, que ellos miraban algo más allá de lo natural y lo temporal, miraban la eternidad. Dios les dio la capacidad a estos siervos, a estos varones, a estas personajes bíblicos, de poder ver más allá de lo que se estaban viendo. Por eso es que cuando Esteban estaba padeciendo, él pudo mirar ¿a quién? Al Padre, al Hijo, vio la gloria de Dios. O sea, que sentado a la diestra. Claro, ¿por qué yo digo de meditar? ¿Por qué ellos pudieron tener, despojarse, pasar tremendas cosas? Es porque Dios les consiguió poder ver más de lo espiritual que de lo de natural. Por eso que ellos padecieron. Y acá en Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino que mirándola de lejos. Y qué raro que en un capítulo donde se habla de la fe, también habla de mirar. Mirándola de lejos, dice, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. O sea, que de alguna manera Dios le mostraba lugares celestiales o cosas que ojo no podía ver humanamente. Ahora, usted sabe, amada mía, que cuando el hombre pecó dice que sus ojos fueron abiertos, pero fueron cerrados para no ver a Dios. Y por eso que dice que cuando escucharon la voz de Dios, ellos quisieron ocultarse. Dice que por sus temor. sus ojos fueron abiertos. ¿Abiertos a qué? Al pecado, a la maldad, entre lo bueno y lo malo. Pero Dios, Jesucristo, cuando vino acá en la tierra, Él vino a hacer un juicio. Busque Juan. Jesucristo vino a pagar en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Por eso que nuestra fe está en Él, no en una religión, no en una denominación, no en un santo. No, usted invoque el nombre de Jesucristo de Nazaret porque Él está vivo. Y Él vino a darte vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo, Satanás viene a matar, robar y destruir. Y Satanás mata, roba y destruye al ser humano.
Pero Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. Mira lo que dice en Juan 9:39. Dice, Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, a fin de los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿A qué se refería eso? Que las personas que están en un velo de pecado, cuando se arrepienten, pueden ver, y las personas que no reciben el mensaje, sean cegados. Eso le pasó, si usted lee el versículo acá, es cuando Dios sanó a un ciego en el nacimiento, y los fariseos querían de alguna manera anular lo que Cristo había hecho, y él empezó a hablarles de Cristo. Entonces acá se da cuenta que un pecador, porque si nosotros leemos acá que era ciego, Dios le concede que él pueda ver. Yo antes era ciego, pero ahora veo. Claro. Y ahí los discípulos decían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Cómo podía pecar si nació ciego, si era chiquito? ¿Me entiendes? Entonces, hay tanta teología humana, claro, pero era para la gloria de Dios. Claro, pero es que yo lo que quiero acá resaltar es que las personas en este tiempo, los que eran los fariseos, los que deberían ver, no veían. No veían la gloria de Dios, no veían. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo el pecado y no se habían arrepentido. Y que realmente quita el velo del corazón es el arrepentimiento. Busque segunda de Corintios 3:15. Segunda de Corintios 3:15. Cuando se convierten, el velo es quitado. Por eso, estimados hermanos, es importante ahora volver el corazón a Dios, a Jesucristo. Segunda de Corintios 3:15. 3:15 nos dice así: aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Y cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es retirado. ¿Cuándo es el velo retirado? Cuando nos volvemos a Jesucristo de Nazaret, al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mire, en esos años los fariseos y los saduceos estaban tan ciegos, supuestamente tenían la ley, tenían los profetas, tenían la Biblia, por decirlo así, la Torá, pero crucificaron al Hijo de Dios. Siendo Dios mismo encarnado, lo mataron. Estaban enceguecidos por sus pecados. Lo único que hacían era criticar y juzgar, pero Jesucristo le dio ¿a quién le abrió la vista? A aquellos que reconocían que habían hecho mal, como la prostituta, el publicano y como este ciego, que ahora veo. Y dice acá, cuando el Señor es retirado. Y cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es retirado. Hoy es el día, iglesia del Señor, volvámonos al Señor. Volvamos nuestro corazón a Jesucristo Nazaret, porque Dios va a abrir nuestros ojos y vamos a poner la mirada puesta en el galardón, como lo hizo Moisés. Moisés dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Él se dio cuenta que las satisfacciones que él tenía en esos años de Egipto, quizá la opulencia, la fama, no sé, se dio cuenta que no tenían tanto peso. El verdadero peso en esa balanza, el peso de gloria que Dios nos va a dar, porque es eterna, es eterno. Las bendiciones, los galardones que Dios nos entrega a aquellos que rendimos nuestra vida a Cristo son eternas. Él nos da promesa de vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, dice que el que cree en Él va a vivir. O sea, Dios nos da promesa, esperanza en la eternidad. Por eso que estos hombres, en Hebreos, que habla de Hebreo, ellos tenían puesta la mirada en el galardón, en lo eterno, en la ciudad, dice, celestial. Tenían puesta la mirada en las cosas no temporales de este mundo, porque todo esto temporal va a acabar, sino en lo eterno. Acá en 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando alguno se convierta al Señor, el velo es quitado. Hay un velo que tenían los judíos, por eso que ellos no podían ver. Pero ¿quién fue los que realmente vieron? Por eso yo quiero resaltar hoy día este versículo que dice en Juan, para juicio he venido a este mundo, a fin de que los que no ven, que en este caso son los pecadores, vean, a que vean la gloria de Dios. Y los que ven, los que dicen ver, sean cegados, que en este caso eran los fariseos, porque ellos no reconocían el milagro realizado por Jesucristo. Entonces,
cuando yo me convierto al Señor de corazón, se quita el velo y yo empiezo a ver. Es interesante que esta palabra de ver aparece muchas veces, más en el Antiguo que en el Nuevo, de poder ver, porque Dios nos da la capacidad, y yo quiero llegar a un punto importante, que la iglesia, y acuérdense que yo generalmente siempre lo he dicho, y quizá a lo mejor usted ya me conoce, algunas palabras que yo vuelvo a repetir, Cristo veía lo que el Padre hacía y lo replicaba Acá en la tierra. Entonces, iglesia, nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo en el cielo y replicarlo en la tierra, o bajar el cielo a la tierra. Venga tu reino. Venga tu reino, a través de lo Padre que yo veo. Cuando yo veo, y le pongo caso, supongo que yo voy a por una persona y Dios me abre, me abre la vista y yo puedo ver el problema, yo estoy bajando lo que está en el cielo a la tierra y viene la sanidad, viene el consejo, porque también nosotros tenemos que agudizar este oído espiritual de escuchar a Dios. Escuchar, porque Jesús siempre lo que yo oigo y lo que veo, eso hago. Son dos sentidos que debemos desarrollar, porque eso lo tenía Moisés, porque en el verso 27 de Hebreos 11, 27 dice que se sostuvo como viendo al invisible. En dos versículos habla de vista, pero no una vista física, no algo que él veía físicamente, sino era algo espiritual que él veía. Por eso lo vuelvo a repetir, hay una visión interna y todos nosotros tenemos esa capacidad. Todo aquel que es nacido del Dios puede ver. Pero ¿por qué a veces no vemos? Porque a veces somos ciegos. Es una visión interna. El corazón abre la dimensión del espíritu para que sea vista. Para que sea vista solo se requiere un corazón sano, y ese es el problema. Un corazón sano y limpio que pueda ser entrenado en poder ver. Jesús dijo, los limpios de corazón verán a Dios. Verán a Dios. ¿Qué nos dificulta a nosotros en ver? Porque todas estas personas que yo la veré en hebreo, ellos vieron porque su corazón era limpio y pudieron ver. Yo deseo ver la gloria de Dios. Yo no sé si usted se conforma solamente con lo que tiene. Yo deseo ver la gloria de Dios. No hablo de ver algo físico, sino entrar realmente a dimensión espiritual. Porque Cristo, a pesar que andaba en la tierra, Él se movía en dos dimensiones, la terrenal y la espiritual. Y todo lo que Cristo hizo en la tierra era el reflejo de lo espiritual. Él veía y oía, veía y oía. Y así, hermanos, cuando yo veo la grandeza de Dios por el Espíritu, no voy a tener temor de padecer. No voy a tener temor de que digan lo que digan, porque yo voy a ver la realidad de las cosas espirituales, que son más trascendentes y eternas que lo terrenal. Por eso que pude entender que por qué Moisés se antepuso y se levantó y se pudo, no teniendo miedo a la ira del faraón, porque él vio algo mayor que era Dios. Porque si usted ve a un ejército acampado a su alrededor, a todos nos va a tiritar un poquito las cañuelas, pero cuando usted ve que detrás de ese ejército o sobre ese ejército hay algo superior, usted va a tener la fe suficiente para enfrentar cualquier circunstancia. Y quiero que abramos la Biblia acá en Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba siendo apedreado, porque Dios le concedió que fuera eso. Mire lo que dice acá en Hechos capítulo 7. Hechos 7:54 dice: al oír estas cosas se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Verso 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos. ¿Dónde? En el cielo. Fijó sus ojos en el cielo, dice. Y vio. ¿Qué es lo que vio? La gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Ese es el secreto por qué Moisés no tenía miedo a Faraón, porque él fijaba siempre su vista al más grande, al todopoderoso. Al más grande. Y ahí yo puedo entender por qué toda esta gente, si usted lee Hebreos 11, donde fueron a cerrar, porque ellos veían espiritualmente las cosas que estaban en el cielo. Y acá lo dice, puesto los ojos en el cielo, vio
la gloria de Dios y a Jesús. Por eso es que el martirio que padeció Esteban, para él fue algo así. Porque dijo, sí. he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Pero ellos gritando a gran voz se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Verso 58. Sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, durmió. Esteban está vivo en la eternidad de Dios. Por eso que él tenía puesta la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso que el Señor nos habla en Colosenses. Iglesia, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Y algo importante que acá dice, ¿por qué Esteban pudo ver el reino de los cielos? ¿Por qué pudo ver a Dios? Porque como dice en Mateo, bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego también dice, seguir la paz con todos. Eso sale en Hebreos 12:14. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en el versículo 15 dice, miren, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Ay, ay, ay. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia, que no podemos ver? Porque hay amargura en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere hoy sacar de nuestros corazones, poner la mira en las cosas de arriba. Y como dijo Esteban, Padre, perdónales, perdónale el pecado. ¿Se da cuenta el corazón de Esteban? Él no se amargó, no se resintió, ay Señor, dale duro, dale merecido a esto que me apedrean. No, él dijo, Señor, perdónalos. Actuó en la misma actitud que tuvo Cristo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la gente que te ataca, la gente que te critica, la gente que está en tu contra, es porque sencillamente no les ha amanecido. Como dice la Biblia, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, amados hermanos, ¿por qué nosotros no podemos ver? Porque en nuestro corazón hay cosas que bloquean la visión. El velo, cuando no se convierte en el Señor, raíz de amargura, algún resentimiento, algo que, un pecado no confesado, un pecado que lo tolero en mi vida, entonces no puedo ver, y al no ver no voy a poder percibir, y al no percibir no voy a creer, porque nosotros, hermanos, estamos viviendo, o sea, Dios nos capacitó para ver el mundo espiritual, y esto no es solamente de algunos pocos especiales, sino eso es una herencia. La Biblia dice que tenemos nuestra ciudadanía, está en los cielos. La Biblia dice en Colosenses, capítulo 3, verso 1, buscad las cosas de arriba. En otro lugar dice poner la mira en las cosas de arriba. Entonces, ¿por qué no alcanzamos a ver las cosas que están en el cielo? Porque no hemos muerto al hombre viejo. Porque en Colosenses 3, verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, en vuestros miembros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, deseos malos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, hermanos, iglesia amada, ¿por qué no podemos ver la gloria de Dios? ¿Por qué no podemos tener una experiencia con el Señor de poder ver su gloria? Es porque nuestro corazón no se ha limpiado, porque el corazón es un receptor. Es un receptor, es donde le abre la puerta al Espíritu, porque un corazón limpio jamás va a poder ver a Dios. Y la Biblia lo dice, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la Biblia. ¿Usted desea ver a Dios? Realmente que tienen esa experiencia maravillosa que han tenido estas personas que fueron capaces de dejar reinos y someterse a las más grandes persecuciones. ¿Sabe por qué? Porque ellos veían a Dios. Ellos veían y creían en ese Dios. Y Abraham vio también a Jesucristo. Viendo al invisible. Qué maravillosa experiencia tuvo Moisés en la zarza. Qué maravillosa experiencia tuvo cuando él apareció en la transfiguración, cuando Cristo estuvo acá en la tierra. O sea, qué maravillosa experiencia Dios nos puede
hacer vivir a ti y a mi iglesia. Vale la pena entregar nuestras vidas a Cristo. Y nosotros hay una sed de Dios, sed de su palabra, sed de su presencia. Mire, qué tremendo lo que es Moisés, pero nosotros tenemos mayores promesas. Mire, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 3, dice en el verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, 2 Corintios 3, 6. Hice el ministerio de muerte grabado en letras de piedra, fuego con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanece. ¿Cómo no será más, con más gloria, el ministerio del Espíritu? Del Espíritu. Porque si en el ministerio de condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Pues aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, a causa de la gloria que la sobrepasa. Porque si lo que tenía que ser abolido pasó por medio de la gloria, mucho más permanecerá su gloria lo que permanece. Así que, teniendo tales esperanzas, somos muy osados, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de aquello que había de acabarse. ¿Me entiende? Y acá dice en el verso 18, pero nosotros todos con rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados. Mientras más yo veo a Cristo espiritualmente, percibo a Cristo, y Dios quita ese velo y dice que tenemos entrada, dice porque tenemos entrada a esta gracia, vamos siendo transformados. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras yo más vea a Cristo, mientras yo más Él me dé la gracia de poder ver cosas celestiales, mi personalidad, mis acciones, mi hablar va a ir cambiando y se va a asemejar ¿a quién? A Cristo. Entonces perdemos mucho, hermano, cuando no entran en estas dimensiones espirituales. ¿Sabe por qué? Porque vamos a seguir siendo canales término medio, cristianos término medio. Porque cuando usted ve a Cristo, es imposible que usted siga siendo igual, es imposible. Es imposible que usted siga teniendo los mismos errores, los mismos pensamientos, las mismas actitudes cuando usted empieza a ver a Dios. Porque acá dice que los vemos contemplando, dice cara a cara, como en un espejo, dice. Pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando con un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen. Yo tengo la libertad de entrar al trono de gracia, lo dice el hebreo también. Y yo cada vez que entro a ese lugar, esas dimensiones espirituales, mi persona, mi ser se va transformando. Por eso yo no concibo una persona que dice que conoce a Dios y que puede percibir a Dios, sigue siendo igual de gruñona, tacaña, haragana, amargada. Es imposible, hermano. O una persona que no perdone. O no perdone. Hay personas que yo conozco, mucha gente cristiana que no pasa ni a sus propios familiares, no los pueden perdonar. Y yo digo, ¿realmente habitará Cristo en su corazón? Porque mira, amado, dice la Escritura, así que arrepentíos, dice en Hechos 3:19, arrepentíos y conviértanse para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere darte tiempos de refrigerio, pero es necesario convertirse, es necesario morir a la carne, amados santos del Señor. Es necesario que esa cáscara dura de la semilla, ya de una vez por todas, se remoje en el agua de la palabra, se entierre en la tierra, como se dice, para que nazca la vida de Cristo en ti. ¿Y sabe qué se va a ver? No se va a ver la cáscara, se va a ver a Cristo. Tú vas a ser representante de Cristo acá en la tierra, vas a mirar lo celestial, vas a mirar lo sobrenatural, vas a comenzar a vivir las cosas nuevas del Dios que quiere en tu vida. Y este es el Evangelio, este es el mensaje de Dios para la iglesia. En Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, fue levantado de entre los muertos, lo envió para que los bendijese a fin. ¿Cuál es el objetivo de que fue levantado Cristo? ¿Cuál es el propósito? De que cada uno se convierta de su maldad.
Así que es tiempo de convertirnos del orgullo, de la soberbia, del ego, de ese resentimiento que tienes contra tu papá, contra tu mamá, ese resentimiento que sientes por ellos. Si Jesucristo, Él pagó en la cruz por toda tu maldad, todos tus pecados, ¿por qué a nosotros nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta? Porque hay carne en nosotros, no queremos morir y es necesario someternos a eso, amado. No queremos padecer. No queremos padecer por la causa de Cristo. Nos duele, nos ofende que, ay, hablaron mal de mí y nos sentimos tal, o que nos digan la verdad a veces. Mire, amado, tenemos que someternos a la cirugía del Espíritu. Sométase a esa cirugía, porque cuando usted se somete a esa cirugía de Dios, usted es libre de esto que de lo terrenal, de lo humano. ¿Y sabe qué? Usted ya no sufre tanto. Sí. Incluso dice acá la palabra en 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? A Cristo, acá dentro de ti. En vasijas de barro, que esto terrenal es la cáscara externa, que le llamo, y esa cáscara de la nuez que es dura. Esto para demostrar que este extraordinario poder que obra en nosotros, en nuestra vida, no viene de nosotros, viene de Dios. Esa vida que está dentro de ti tiene que manifestarse. ¿Y cómo se va a manifestar si esa cáscara dura no quiere morir? Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Cada vez que tú mueres a tu ego, a tu yo, a tu soberbia, a nuestra altivez, a que nos reconozcan, ¿sabe qué sucede? Se muestra a Cristo dentro de nosotros. Y es tan hermoso sentir al Hijo de Dios dentro de ti. Es maravilloso ver manifestar su presencia. Vale la pena morir por Cristo. Vale la pena poner la mirada puesta en el galardón, como viendo al invisible. ¿Sabe lo que pasa hoy en la iglesia? A nivel general, no está dispuesta a morir. No está dispuesta a ser vituperada. A cualquier cosita que le dicen o hablan mal, ya se cierra y ya esa persona la veta. No la hablo, no la miro, no la escucho. Y nosotros tenemos que exponernos, estimados santos del Señor, a ese tipo de muerte. Aprender a perdonar. Yo no digo que uno se haga cómplice del pecado de otro, sino que yo digo que el corazón esté limpio. Eso es lo importante. Porque también dice la Escritura, no te acompañes con el hombre de enojos para que no tomes lazo para tu alma. Y hay gente que a lo mejor en su agresividad y en su violencia tú vas a tener que apartarte de ella por sus pecados. Pero eso no significa que tu corazón se llene de resentimiento contra esa persona, sino que al enemigo dale agua de beber. A tu enemigo dale un pan para comer. Hazle el bien a aquellas personas que te hacen los daños. Sí, dice la Escritura que nosotros tenemos que hacer bien al que hace lo malo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Pero si nos vemos a Dios de una forma espiritual, es difícil. Es difícil, porque por eso cuando Cristo vino, que los que nos ven, vieron, y los que veían, no vieron. Entonces, yo tengo que ver las manifestaciones. Y es hermoso ver cuando yo veo de repente hermanos en el Señor y veo sus dones, veo su llamado. Es hermoso ver el ojo bueno, no el ojo malo, no con el ojo malo. Pero hermano, pero yo siempre veo la gracia en los hermanos. Yo veo la gracia, no los veo a ellos. Ni siquiera yo me veo con eso, porque yo no estaría, me autodesecharía. Yo me veo con los ojos de Cristo y veo a los demás con los ojos de Cristo. Veo la gracia en ellos, veo el don de Dios, veo el amor que Dios le ha dado. Eso a mí me sacia, me llena y me lleva a ministrar, me lleva a servir. Amada iglesia, tenemos grandes promesas. Grandes promesas. Nosotros ni siquiera así hemos experimentado del poder y de la gloria de Dios que tiene reservado para nosotros, pero no ha sido porque Dios no ha querido. Ha sido por nuestra dureza de corazón. Porque ahí, como decía, que el corazón es el prisma. El corazón abre la dimensión del espíritu. El corazón solamente requiere un corazón sano y limpio, que pueda ver y ser entrenado en poder ver. Así que, amada iglesia, tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo de limpiarnos, tenemos tiempo de restaurar, tenemos tiempo de reconciliarnos los unos a los otros. Si usted ha tenido algún problema con algún pariente, amigo, cercano, lejano, reconcíliese. Porque te va a perder mucho si no lo hace. No va a poder ver, no va a poder percibir.
va a ser un muerto en vida. La Biblia dice que si nosotros seguimos la carne de cierto, moriréis. Y evidentes son las manifestaciones de la carne, que son ira, enojo, maledicencia. Lea Gálatas capítulo 5. Y los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Usted se está desheredando por seguir sus deseos tan egoístas, o nuestros deseos tan egoístas. Sí, pongamos la mirada en Cristo, pongamos las cosas celestiales. Pídele a Dios: Señor, quiero ver tu gloria. Muéstrame si hay algo en mi corazón, si hay algo que impide que yo te pueda ver en tu plenitud. Muéstrame, Señor, qué cosa debo cambiar, porque en el corazón nadie se puede meter, solamente Dios. Nadie, solamente Dios puede ver eso. Nosotros a veces vemos la apariencia, pero Dios ve el corazón. Así que pídale a Dios que su corazón sea expuesto en esta mañana y vea qué cosa hay que todavía impide que usted pueda ver la gloria del Señor. Amén. Así que, amados, quisiera invitarles a hacer una oración. Si esta palabra ha llegado a tu corazón y usted quiere ver a Dios realmente, tú quieres percibir su presencia, yo te quiero invitar a hacer una oración. Amén. En la que todos nosotros le vamos a pedir perdón a Dios y le vamos a pedir ese milagro de vida, de poder ver su amor, ver su rostro, ver su grandeza y poner como Moisés la mirada puesta en las cosas de arriba. Así que yo te invito a unirte en oración junto con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón por todas aquellas veces en que no hemos padecido por tu causa. Perdónanos, Señor, por proveer para los deseos de nuestra carne. Padre, recibimos tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón para que nos dé la vista espiritual, los oídos espirituales. Señor Jesús de Nazaret, yo te confieso, te declaro el Señor único de mi vida. Me arrepiento y te pido perdón de todos mis pecados. Y tú puedes ahí repetirlos. Dile al Señor: perdóname, Señor, si yo he consultado a los brujos, a los hechiceros. Perdóname, Señor, por haber hablado mal de mis padres, por haberlos juzgado, haberlos criticado. Perdóname, Señor, por haber golpeado, haberme enojado con mi hermano, con mi prójimo. Perdónanos, Señor, por toda actitud del corazón en la que te hemos ofendido. Lávanos con la sangre de tu Hijo. Límpianos, Señor, y haz un milagro ahora, Señor, en cada uno de nosotros. Queremos ver lo celestial, queremos ver tu gloria, queremos ver, Señor, las cosas del cielo. Venga tu reino. Venga tu reino ahora, Señor, a manifestarse en cada uno de los que están escuchando en esta hora, Señor. Se abren los sentidos espirituales. En el nombre de Jesús. Recibe la vista espiritual. Así como el Señor sanó a ese hombre que estaba ciego de nacimiento. Ahora recibe la sanidad en tus ojos. Ahora pon tus manos en tus ojos y comienza a decirle: gracias, Jesús, por abrir mis ojos espirituales. Se abren tus ojos espirituales ahora en el nombre de Jesús para mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vas a comenzar a padecer y ya no vas a sufrir más. Vas a comenzar a gozarte en la tribulación. Desato el gozo del Señor en tu corazón, porque en ese gozo del Señor vas a comenzar a experimentar su reino, su presencia. En el nombre de Jesús te bendigo en esta hora. Te declaro en victoria. Y Padre, yo te pido, Señor, que tú los guardes y los cuides del mal a cada persona que está escuchando. Bendigo tu vida, hermana Ruth Vergara. Que Dios te fortalezca. Te bendigo grandemente. Eres una sierva del Señor. Ánimo y mucha fuerza, porque tu Redentor vive. Y Él es el que te va a dar la victoria. Y Él te va a sobreabundar de todo bien. Así que comienza a creerle al Señor, porque Dios te ama. Hermana Teresita Macaya, también un saludo para ti. También para ti, Angélica, que Dios te bendiga. También para ti, hermana Gladys, que Dios te bendiga, te llene de su gracia, te llene de su favor, te llene de fortaleza. En el nombre de Jesús, también a ti, hermana Adia. Adia, Dios te está llamando, Dios te ama y te ama con amor eterno. Él te tenía ya escogida del vientre de tu madre. Y Él va a sanar tu vista espiritual. Comienza a decirle: Señor, comienza a sanar mis ojos espirituales, porque quiero ponerle
la mira en las cosas de arriba. Ya no quiero vivir en las cosas temporales de este mundo, porque ese gozo temporal del mundo nos trae aflicción, dolor y sufrimiento. Pero las cosas temporales del cielo te va a traer gozo, un gozo inefable. Así que te bendigo. Bendigo tu vida, hermana Ingrid, también te bendigo. Pastor Jesse, bendiciones, Pastor Jesse, hermana Eva Castro, bendiciones, hermano Germán, Pastor Germán, saludos y bendiciones para tu vida. Pastor. Les amamos, declaramos que viene lo mejor para tu vida. Así que no tenga temor en la tribulación y gózate, porque es justo delante del Señor padecer tribulación, pero por la causa de Cristo. No por nuestros pecados. Cuando sufrimos por nuestros pecados tenemos que asumir nomás y decirle, ya Señor, pero aquí estoy. Ahora aprendí la lección. A veces la disciplina es necesaria. Es necesario que el Señor nos dé, como se dice, sus nalgadas para que aprendamos a vivir en la vida eterna. Así que les amamos, les bendecimos, declaramos la victoria sobre tu vida y nos estaremos viendo nuevamente el próximo domingo. Y a todos los demás los vamos a ver el día miércoles en el discipulado. No se olviden de estar orando también por la mamá de nuestra hermana Ingrid, que está en una situación delicada de salud. Debemos seguir orando para que Dios obre. Debemos seguir creyendo que Dios va a orar en la mamá de nuestra hermana Ingrid. Saludos para nuestra amada sierva Ingrid. Vamos a hacer una oración aprovechando ahora que estamos todos unidos y vamos a orar por mamá de Ingrid. ¿Sabe qué? La oración del justo puede mucho. Y cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra, Dios escucha en los cielos. Así que ahora vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, clamamos a ti, Señor, y pedimos un milagro regenerativo en esa piel, Señor. Tu palabra dice, Señor, bendice alma mía Jehová, porque tú eres el que sana toda nuestra dolencia, el que rescata del hoyo nuestra vida. Te pedimos un milagro creativo de sanidad total, Señor, en ese cuerpo de mamá de Ingrid, Señor. En el nombre de Jesús dice, tú hiciste milagros por la fe de aquellos, Señor. Cuando había un hombre paralítico bajando de un techo, tú sanaste a ese hombre. Quizás ese hombre no tenía fe, estaba paralizado, pero por la fe de ellos, sus amigos, tú lo sanaste. Y hoy estamos ejerciendo la fe de tu iglesia. Por la fe de tu iglesia, por la fe que nosotros creemos en Jesús de Nazaret, que puede hacer milagros hoy y por siempre. Que Jesús de Nazaret, dice su palabra, que por tus llagas fuimos curados. Así como tú obraste milagros, Señor, en ese paralítico, resucitaste un muerto. Tú hiciste milagros, Señor, restaurando el oído de un hombre, Señor, en la que lo recuperaste totalmente en el momento, Señor, cuando fue cortada. Te pedimos ahora que envíe tus ángeles, sanadores, ministradores, que están a favor de aquellos que van a recibir salvación, que somos nosotros, Señor, y mamá de Ingrid, Señor. Que vayan ahora a Bolivia, que vayan a ese lugar donde está ella, en su casa, Señor. Y que vayan ahora mismo, Señor, a restaurar esos tejidos a través, Señor, del poder de tu Espíritu Santo. Se sana ahora. Comienza a sanarte en el nombre de Jesús. Que vengan como dice tu palabra, Señor, nosotros soplamos ese soplo de vida, Señor, para que esos tendones, huesos, cartílagos se restauren. Esa piel se restaura y se regenera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa pierna no va a ser ni amputada ni cortada, sino que esa piel va a ser como la piel de un bebé, totalmente sana, completamente sana. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo creemos, Señor, creemos en tu palabra, creemos en tu promesa y dice tu palabra que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, usted lo concederá, Señor. Amén. Y clamamos al que es todopoderoso, al omnipotente, al Dios de lo imposible. A Él clamamos, Señor, aunque el médico diga lo que diga, tu poder es ilimitado y lo creemos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Les amamos y les bendecimos. Bendiciones. Bendiciones.